Hola amigos de GeoVirtual2.cl, hoy vamos a visitar el distrito de Astillas, Minas Coquimbana, entre Vallenar y Copiapó, algunos 20 kilómetros al norte de Freirina. El distrito se esconde un poquito entre Freirina y Canto del Agua, y yo creo realmente nadie lo conoce. Este sector tiene varias particularidades. Vamos a ver. Distrito minero de las minas Coquimbana, Porvenir y La Negra, un distrito manganeso, no común aquí. Una línea férrea todavía en excelentes condiciones, aunque ya 120 años en desuso y, claro, desmantelado. También existen minas de cobre como las Astillas, por ejemplo, pero también hay que mencionar las minas de fierro. Además, la mina Capote de Oro tampoco es lejanos. Entonces un sector de cobre, fierro, manganeso y oro. Existe un sitio de interés arqueológico, en Llanos Pintados, una área de arte rupestre, época diaguita o capaz pre-diaguita. Además, en todo el sector existen caminos históricos, una infraestructura histórica todavía bien reconocible. De toda manera, el sector se caracteriza por una fauna y flora bien interesante, especialmente después de años lluviosos. Hola amigos de GeoVirtual2.cl, aquí estoy en la mina Coquimbana de Astillas, cerca de Vallenar. Hay que tener cuidado, hay otros Coquimbanas, por ejemplo en Cerro Blanco, pero eso es la Coquimbana del distrito manganeso, aquí en alrededor de 500 metros de altura. Esta mina es llamativa porque, claro, por su producto que tenía manganeso. Habían 3 minas aquí en línea, que trabajaron en la misma estructura, la Coquimbana, la Negra y la Porvenir. Estas 3 minas en 1893 explotaron una cantidad no menor de manganeso, principalmente a Inglaterra. La producción llegó en su mejor momento en 1893 a 1.600 toneladas de material. Se dice de 60% de pureza. La franja que se ve aquí en el pueblo o en esta mina tenía 8 kilómetros de longitud y está asociado al fondo con una roca intrusiva, pero también al límite de la franja sedimentaria. Entonces eso realmente es un poco no tan común de esta forma de depósitos. Hoy día, aquí está todo parado, también hay que decir, la Coquimbana trabajó algunos años bastante exitoso y después en los años, ya casi llegando a 1905, riqueza ya bajó por un simple hecho. Los costos de transporte marítimo se aumentaron bastante y obviamente había otra competencia y tuvieron que parar realmente en un corto tiempo. Yo creo ya en 1905 tenían 0 producción acá. ¿Cuál es la cosa interesante en esta mina Coquimbana, la Porvenir y la Negra? Tenían un ramal ferroviario del trayecto Carrizal Bajo, Carrizal Alto hacia aquí, ¿no? De ahí en la entrada se ve bien todavía el terraplén, una zanja y la estación o el patio donde
Pero este ramal aquí solamente para esta mina con Astillas y La Negra tenía 31 kilómetros de longitud y claro de la trocha 1270 milímetros. Bien, la estructura que está aquí visible, que lo explotaron, era una estructura norte-sur, como yo indiqué, a 8 kilómetros, bastante bien prolongable. Pero hay que también decir, este sector aquí es un sector minero bastante interesante. Aquí tenemos manganeso, más allá Astillas tenemos cobre, tampoco menor de cobre, hasta 1956, trabajaron ahí, ¿no? O trataron de reanimar eso. Tenemos un poco más hacia el sur o suroeste, tenemos Capote, la famosa mina de oro, y claro, la actividad está hasta hoy en la mina Los Colorados de fierro. Entonces este sector minero todavía no está completamente parado, o si digamos en palabras correctas, nunca jamás era tan exitoso como hoy, porque claro, la producción de Los Colorados de CMP es mucho mayor que jamás sacaron en todas las minas chicas del siglo pasado, ¿no? Bien. Además, como se ve, las estructuras, las edificaciones aquí son de un excelente estado. Es impresionante, al primero, una buena construcción. Se nota que la construcción era excelente, muros bien gruesos, bien hecho, planificado. Aquí hay un pique, ¿no? Al lado mío. Y bueno, claro que falta la parte de madera encima, eso ya falta, claro, hasta la erosión llevó algunas cosas, ¿no? Pero no tanto. Bueno, ¿por qué es así? Porque claro, estas minas después nunca tenían interés. Hasta el camino es tan malo, es tan inaccesible aquí, y los terraplenes de los ferrocarriles, las líneas férreas, los mismos pueblos se quedaron en un excelente estado. Y ojalá siga así, aquí no vamos a molestar a nada. También llama atención la cantidad enorme de edificaciones o de construcciones aquí, de muros. Se nota el espesor de los muros. Los muros tienen un cierto barro entre medio como cemento. Y claro que nos falta ahora la parte superior, el techo de madera, las instalaciones de madera arriba que tenían antes, ¿no? Que ya todo está... Sacaron todo eso, ¿no? Pero se nota ahí una ventana, la selección de la roca es excelente, seguramente la misma mina, y el espesor de los muros bien construido. Bien exacto también. La erosión también acá hace su trabajo, lamentable. Bien, aquí están algunas entradas de las minas. Infinitos túneles. Roca alterada.
aquí estamos en la línea férrea hacia la Coquimbana, casi a la entrada de la mina Coquimbana, la antigua mina de manganeso. Aquí no vemos detrás mío, pero qué bien como hicieron la zanja, una profundización de la línea que más adelante, ahí más allá, va en un terraplén, pero aquí tuvieron que ya excavar un poquito para no llegar al límite de la inclinación de la línea. Vamos un poco para ver esta línea histórica. Ya, ahí se ve pero perfectamente el terraplén del ferrocarril de la Coquimbana, de la mina Coquimbana, aquí cerca de Vallenar. Aquí estamos en un pequeño cementerio de Coquimbana, no se quiere mucho. Aquí estamos encima del terraplén de la línea a Astillas, Coquimbana Astillas. Eso es ahí el ramal ya hasta Astillas y se ve pero completamente excelente este ramal, este sector, esta línea todavía, ¿no? Claro, es una línea no menor, ¿no? Hecho pero realmente con bastante planificación y bastante material, digamos. No es una línea económica como muchas veces en otras partes aquí vamos a encontrar. ¿No? Aquí estamos en Astillas, el ramal del ferrocarril data de 1885, una mina de cobre. 1876 casi produjo 100 toneladas de cobre fino. En 1903 todavía tenía 63 trabajadores. En 1908 el pique llegó a 275 metros de profundidad y tenían una máquina a vapor. En 1956 trataron una reanimación de la mina. 200 personas trabajaron aquí. El pique llegó a 300 metros de profundidad. Aquí hay algo entre minería y geología. La arqueología, aquí, claro, un sitio súpermente interesante de cultura precolombina. Aquí se ve cosas bien bonitas, pero también se ve cosas de geología, ¿no? Aquí en Llano Pintado, cerca de Freirina. Poco geología, estamos en Llano Pintados, cerca de la mina Capote, cerca de Freirina. Aquí capaz el mejor ejemplo de meteorización esferoidal o en alemán Wollsackverwitterung, una meteorización bien especial aquí del desierto. También se nota aquí heat cracks o rompimiento por calor. También si llueve, ahí está comenzando, ahí otro ya, otro está mejor. Aquí en las lluvias, con el enfriamiento y lluvias rápido y el sol aquí se
forman este emprendimientos. Aquí estamos en el portezuelo Algarrobo, entre, al fondo Mina Capote y Freirina, o entre Coquimbana y Freirina. Y este portezuelo hoy día está bien construido, pero era antes un histórico portezuelo, y ahí se ve pero bastante bien el antiguo camino. Ahí estamos. Ahí está una curva. Ahí está el camino. Vamos hacia la curva. Ahí se ve. Como antes, los primeros automóviles o como sea. Hermoso, hermoso. Ahí vamos un poco más abajo. Con los carretes. Ahí está. Un excelente ejemplo de un antiguo camino entre Freirina y principalmente creo entre la mina Capote, ¿no? Pero seguramente también para los otros. Ahí está. Ahí vemos eso. Pero perfectamente. Apoyo de la curva bien aumentada. Y ahí está el camino nuevo, donde vamos vuelta. Se debe mencionar la hermosa y diversa flora del sector. Como ya estamos un poco más al sur y en la cordillera de la costa, no es algo extraño ver un conjunto de plantas con flores y especialmente suculentas como aquí los cactus. Que molesta en el maldito desierto de cactus. Wow. Además, en el sector se queda la famosa mina de oro Capote, la mina de oro más famosa de la familia Callejas. En el sector Tololo Pampa, hasta un par de años atrás, existieron las últimas huellas de un aeródromo, realmente en la Pampa, realmente escondido. También las otras minas como la Venus, la Porvenir, destacan por la misma forma de construcción. Ruinas muestran simetrías absolutamente exactas. En el sur del distrito se ve la minería de fierro de los años 50 y 60. La mina Sosita, Guantamé, por ejemplo. Bien amigos, Sergio Virtual 2.cl, eso era para la Coquimbana. Nos vemos en la próxima. Chao.